Bueno, ayer les contamos que el Banco Central Europeo convocó reunión de urgencia ayer por la tarde para resolver o tomar decisiones en relación a al incremento sustancial de las primas de riesgo. Bueno, pues ya parece que hay alguna decisión y es que va a haber algún mecanismo de protección para las economías del sur, entre ellas la española. Lucía Bajo. Así es, Luis. La Reserva Federal ha anunciado que va a haber una subida de 75 puntos básicos en los tipos de interés para controlar la inflación. Se trata del mayor incremento desde 1994. El dato de inflación de Estados Unidos en mayo ha llegado a alcanzar el 8,6%, un nuevo récord en más de 40 años. Mientras, el Banco Central Europeo ha decidido salir al rescate de España, Portugal, Grecia e Italia ante la subida de la prima de riesgo. Ha anunciado una nueva herramienta anticrisis. El organismo ha encargado a los comités del eurosistema pertinentes, junto con los servicios del BCE, que aceleren la finalización del diseño de un nuevo instrumento antifragmentación para su examen por el Consejo de Gobierno. La pregunta es, ¿a cambio de qué? Pues esa es la pregunta que está encima de la mesa, que de momento no ha respondido ni el Banco Central Europeo, ni el Banco de España, ni por supuesto el Gobierno. Pablo Jimeno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Luis. Bueno, pues la verdad es que honestamente no me he enterado muy bien en qué consiste el mecanismo ni cuál es el precio. Bueno, pues vuelve la prima de riesgo, ¿eh? Fíjate que estábamos esperándola ya, entonces se empiezan a disparar, llega España a los 160 puntos, se reúnen de urgencia y dicen que van a tener que volver a ayudar con compra de deuda. ¿A quién? A los de siempre, al eje mediterráneo, España a la cabeza, volvemos a ser los auxiliados, los que dan pena. ¿Y a cambio de qué? Que esta es la pregunta que hablábamos, ¿no? ¿Qué nos van a pedir? No es un auxilio, es un rescate. Bueno, pues efectivamente, ¿no? Efectivamente. ¿Y a cambio de qué? Esta es la única buena noticia para mí. Para el 99% de la gente que lo oiga seguro que es mala. Que nos van a vigilar en qué nos gastamos el dinero. Bendito sea. Que nos pongan gente que nos vigile y nos digan que ese dinero que nos dieron con la caída del COVID que tuvimos de 120.000 millones de pérdidas, nos hacen un regalo y nos van a vigilar que lo tenemos que implementar en invertirlo, en empresas, en creación de empleo y no en lanzarlo por los aires. Con lo cual, si va a ser a cambio de que nos vigilen, que nos pongan vigilantes, pero muchos. Pero ya había, en la Comisión Europea ya estaba vigilando los presupuestos generales del Estado. De hecho, tienen que tener el visto bueno de Bruselas, ¿no? Bueno, ahora lo que hay es un sistema de vigilancia mucho más estricto, entiendo, ¿no? Porque el Banco Central Europeo ya advirtió hace algunos meses, voy a dejar de comprar deuda. ¿Qué pasa si deja de comprar deuda? Pues que estamos asfixiados y que no se pueden pagar las nóminas de los funcionarios. ¿Qué es lo que dijo ayer el Banco Central Europeo? Creo, vale, pues venga, voy a seguir comprándote deuda, eso sí, te voy a monitorear, porque eres un niño que no sabe gestionarte. Bueno, y desgraciadamente tienen razón, claro, tenemos un gobierno de adolescentes. Interesantísimo este punto. Vamos a ver, cuando nos pusieron los llamados hombres de negro, que sonaba un poco peyorativo, el sentimiento de la Unión Europea era decir, espérate, llegó el Brexit, nadie quiere hombres de negro en su equipo, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, desde ahora las vigilancias van a ser más laxas, vamos a hacerlo con una palabra menos peyorativa. ¿A dónde volvemos? A que para volver a ayudarnos ha habido el COVID. ¿A quiénes han ayudado? A Italia y a España y a Grecia, fundamentalmente. Y ahora llega otra crisis, que es la de prima de riesgo. Pero hay un tema muy interesante que yo te invitaba a que reflexionásemos, y es qué está provocando más pérdidas a España y a la Unión Europea, ¿el COVID o la guerra de Ucrania? Pues yo te voy a dar el dato. Ya supone más pérdidas en impacto económico la guerra de Ucrania que todo el COVID, que fue el acabose. Tú lo recuerdas, ¿verdad? El COVID fue una caída de 2 dígitos en el pues, PIB. Efectivamente, ¿cómo lo podríamos comparar, el impacto que ha tenido uno con otro? Vamos a centrarnos en España. España cae el 11% con el COVID, 120.000 millones. Ojo, que nos daban 140.000, no nos salió ni tan mal. Pero ahora llega, efectivamente, la guerra de Ucrania. ¿Y la guerra de Ucrania en qué se traduce? En una inflación en España del 9%, y dices, bueno, 11 frente a 9 de todo el Producto Interior Bruto, ¿cómo lo podemos calcular? Pero es que te voy a dar otro dato. Empieza el bono a 10 años a subir a 2,35, se multiplica por 4. ¿Y esto a quién le revienta? A los países que no hacen los deberes. ¿Y quién es el que no hace los deberes? España, que no cumple su déficit. ¿Y cuánto debemos? 1,45 billones. ¿Sabes quién nos va a comprar nuestra deuda si siguen subiendo los tipos de interés? Nadie. Por lo tanto, nadie a precios normales, porque claro, en los peores tiempos de Grecia colocaban deuda. ¿A qué precios? ¿Que nosotros podemos seguir colocando? Claro que sí, pero ¿a qué precios? Entonces el Banco Central puede decir, vale, venga, pues yo te compro un precio medio normal. Ahora, eso sí, hacer los deberes.
Claro, pues eso se trata de... Tú imagínate que estás aquí ahora trabajando, que estás cansado, ¿verdad? Que llevas un ratito, ¿verdad? Pues imagínate trabajar solo para pagar intereses. Esto es lo que nos va a ir pasando. Es que 1,45 billones de euros, una deuda del 120 del Producto Interior Bruto, es inasumible. Entonces, recetas que lanzamos, a ver si nos escuchan. Solo hay una. Empezar por gastar menos. No se trata de que nos frían a más impuestos, gastar menos. Y entonces, ¿quién nos va a permitir gastar menos y dedicarnos a invertir y no en a que el estado del bienestar de España sea? Que vengan hombres de negro, no, que vengan un ejército de hombres de negro y nos digan que tenemos que reducir el gasto y que tenemos que empezar a que no pensar que todo es gratis. Al esfuerzo, a la cultura del trabajo, a ahorrar y apretarnos el botoncito del cinturón que yo me lo acabo de apretar para venir. Con lo cual, de esto va. Claro, va de trabajar y ahorrar, trabajar y ahorrar, trabajar y ahorrar, en vez de gastar y descansar. Así de fácil, ¿no? Bueno, vamos a ir en directo porque Juanma Monilla está ahora mismo en un mitin en Chiclana. Vamos a escucharlo. Bueno, pues es la entrada de Juanma Moreno Bonilla. En cuanto diga algo, volveremos ahí a Chiclana, pero como ven, el ambiente es de fiesta. Bueno, Pablo, volviendo a los temas europeos, resulta que el Gobierno ha anunciado que va a crear una especie de fondo para gestionar los fondos europeos. ¿Eso qué significa? Porque se le había pedido desde activa y por pasiva que crea una especie de agencia, dijo que no, y ahora resulta que va a crear un fondo. Quizás es porque la gestión ha sido nefasta y ahora lo que hay que hacer es agilizarlo. Bueno, para mí este es el gran problema que tiene la Unión Europea. Yo soy muy europeísta, me parece fenomenal, muchas cosas muy positivas, pero es que con el COVID al final cada país se hizo la guerra por su cuenta. Se buscó vacunas, negociaban independientemente. Con la crisis que tuvimos en 2008 se tardó en reaccionar. La prima en España en 2013 llegó a 640 puntos hasta aquel mensaje de Draghi que dijo vamos a actuar. Llegaste tarde y mal. Haré lo que tenemos que hacer. Haré lo que tengamos que hacer y ahí empezó a bajar. Entonces, ¿qué han hecho ayer? Bueno, pues sale Christine Lagarde y da un mensaje para empezar a contener la prima de riesgo, que la han bajado un 10%, pero seguirá subiendo. Y respondiendo a tu pregunta, ¿por qué los fondos europeos? Porque está siendo un absoluto desastre porque están tardando en llegar, punto número uno, y esto es un problema de la Unión Europea, y segundo, porque efectivamente no se está vigilando que se repartan a quienes se les dijo que se iban a repartir. Y esto es un problema del Gobierno nacional, que vuelve a tener autonomías y diga, no, que cada autonomía vaya repartiendo, y cada autonomía le gusta volver a ganar las elecciones, con lo cual a todo el mundo estamos en las mismas. Claro, si lo de gastar es muy fácil, lo difícil es ahorrar, que es una cosa alucinante. En fin, bueno, y el precio de la energía, como vemos, está absolutamente disparado. Todos los mecanismos que se establecieron para topar supuestamente el precio del gas, pues no han terminado de funcionar. Y quiero que recordemos lo que dijo Sánchez, que se había comprometido a controlar el precio de la luz. Lo recordamos. Por lo tanto, la factura media final, gracias a las medidas, al esfuerzo del Gobierno, es de 613 euros. Y 613 euros, señorías, es menor que los 639 euros de 2018 más la inflación, y mucho menos que los 700 euros en el caso de que no hubiéramos hecho nada. Por tanto, señorías, sí que estamos cumpliendo con el compromiso. Descontando la inflación, decía, hombre, si se hace usted trampas en el solitario, apague y vámonos. Pero en fin, como saben, la energía está absolutamente disparada, lo sabe todo el mundo que tiene que pagar la factura, lo sabemos todos los que tenemos que repostar en una gasolinera, lo saben los camioneros que están haciendo prácticamente inviable su actividad, y lo saben también en las peluquerías, donde el coste energético es un factor absolutamente clave. En una de ellas se encuentra nuestra compañera Rocío Hernández. Pues sí, Luis, buenos días. Y es que esto que ves me está planchando, y esta subida del precio de la luz, las peluquerías, el 15%, y concretamente el megavatio hora se sitúa en 239 euros. Estamos con Núñez de peluquería. Fernando, ¿cuánto pagabas antes de luz? ¿Cuánto pagabas afectando esta? Pues lógicamente antes pagaba bastante menos. Si hablamos prepandemia, pues la diferencia pues se puede multiplicar casi ya por 3, pero es distinto.
Estamos con el tema este de la excepción ibérica y de verdad pagamos ya un 15% ayer, que fue cuando empezamos, y quizá menos que mañana, ¿no? Vamos. ¿Cuánto eran tus facturas antes? ¿350 me decías? 350, 370 euros, en fin. ¿Y ahora? Muy difícil. Pues 500 y pico. Una barbaridad. ¿Esa cantidad es asumible para vosotros? A ver, estamos resistiendo, o sea, estamos haciendo todo lo posible por llegar a final de mes. Tú piensas que no es solamente la luz. Seguros sociales, o sea, base impositiva de los contratos, sueldos mínimos, materia prima que lógicamente a ti te repercute también todo esto, el precio de los productos. Entonces, todo es mucho más caro. Nosotros repercutimos precios, pero también notamos que la gente viene con menos frecuencia. O sea, es una pescadilla. ¿Has tenido que repercutir al consumidor esta factura? Tú me decías que ha subido en torno a 2 euros los servicios. He subido aproximadamente un 5%. Solamente el IPC desbocado ahora por la guerra de Putin, pues ya estamos cerca del 9, ¿no? 8 y pico % de inflación. No es suficiente, evidentemente. Lo que pasa es que no podemos estar repercutiendo precios continuamente como si fuéramos una estación de servicio de combustible. O sea, esto tiene que tener un poco más de estabilidad y dar un poco más de tranquilidad a la clientela. Evidentemente estamos pasándolo mal. Sube todo, sube la factura de la luz, sube el gas, sube la electricidad, sube todo, pero también parece que Pedro Sánchez no ayuda mucho a los autónomos porque no paran de subir impuestos para vosotros y cuotas. ¿Cuál es vuestra situación? ¿Cómo sentís por parte del Gobierno? A ver, yo el tema Gobierno, yo creo que lo tengo muy claro. No, ellos están a recaudar. Y punto, les importa poco todo lo demás. Entonces, claro, llegará un momento que habrá menos que recaudar o recaudarán a menos gente, porque cada vez seremos menos los que estamos en activo, precisamente para que puedan tributar. Evidentemente, a unos pocos les costará bastante más, mientras que aguantemos. Pero es muy difícil. El Gobierno no te pone nada fácil. Me decías que además de secadores, además de aire acondicionado, porque estamos en una ola de calor, tenéis muchos más gastos que no se conocen, lavadoras. Claro, nosotros... Materia prima, que también sube también. La lavadora, pues la tenemos puesta bastante. Piensa que con esto del COVID era un único servicio. Cuando tú tratabas de comprar toallas desechables no encontrabas, y si las encontrabas era un precio desorbitado. En este caso nosotros lo que hacíamos era un único servicio, como hacemos siempre, batas, toallas y todos con lo que secamos a una persona, evidentemente un solo uso, a lavar, a secar, porque ahora en verano no, pero en invierno secadora full las 8 horas. Y para combatir esta situación que os planteáis hacer, prescindir de algún empleado, anular futuras contrataciones que teníais previsto, ¿cómo vais a combatir esta situación? Lógicamente, mira, ahora estamos en un momento que cuanto menos se toque, cuanto más cautela se tenga, yo creo que es bastante mejor. Yo no puedo prescindir de empleados porque llevan conmigo la que menos 19 años. Entonces, ni les voy a dejar en la calle, ni voy a prescindir de ellos. Interesadamente, lógicamente, es bien para mí, pero futuras contrataciones, cero, o sea, cuanto menos mejor, aguantar lo que podamos. Pues Fernando, muchísimas gracias por atendernos y por trasladarnos la situación que vivís ahora los autónomos y peluqueros. Gracias. Gracias, Rocío. Un saludo. Bueno, pues esa es la situación de muchos pequeños negocios, Pablo, que están asfixiados. Bueno, pues seguimos con la comparativa. Dos crisis que hemos tenido, una la del COVID, ¿qué tal lo hicimos? Y otra la que tiene de Ucrania, ¿no? De impacto económico hablo. En la del COVID, ¿qué estábamos haciendo? Una, esperar a que el virus se solucionase solo, se curase, era una opción, y ahí rezaban. O la otra era buscar vacunas y esperar a ver cuánto tardaba. En la de Ucrania, ¿qué está ocurriendo? Vamos con la misma. Esperar por parte del gobierno a que la inflación baje gracias a que Putin pare la guerra. Y esto no se espera por el momento porque Putin no está teniendo un impacto económico importante. Exacto. Está cayendo el 10%, el rublo se mantiene. Bueno, pues ahí está. O la otra opción, que es buscar los mecanismos para bajar la inflación gracias a acuerdos. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pedir a Europa que nos dejen tener nuestra propia regulación y tener un tope para el precio de nuestras energías. Y en mitad de esta, ¿qué es lo que hacemos? Meternos en una guerra con Argelia. Esto es como si hubiéramos traspasado a la otra guerra, al otro COVID, como si hubiéramos pedido vacunas y cuando ya tenemos aquí las jeringuillas no tenemos la aguja para meterlas.
Es decir, después de pedir, por favor, queremos un régimen especial, ahora empezamos a querer volver a estar con todos porque nos estamos complicando la vida con Argelia y vemos a los pequeños comerciantes sufriendo. Lo van a pasar muy mal y ya no tenemos los ERTEs, ni los ICOs, ni tenemos nada. Con lo cual, ¿qué viene? Preocupación. Claro, claro, una preocupación muy potente porque pedimos la excepción ibérica. Supuestamente eso iba a ser el bálsamo de Fierabrás, pero al final no ha funcionado. Pero te das cuenta... Igual que los 20 céntimos, tampoco ha funcionado. Pero te das cuenta que somos un país de pedir. Joder, pero es que lo bonito que es dar, en vez de estar todo el día pidiendo, ¿no? La excepción ibérica. Ahora somos el eje mediterráneo que tiene problemas con la prima de riesgo. En el COVID los peores, los del turismo, que somos nosotros porque vivimos del turismo únicamente y se nos pararon los aviones. O sea, es que es tremendo ser el pupas. Hay que ser otro, no sé, a ver si nos inspira alguien un poquito más fuerte. Bueno, hay algunas actividades económicas que sean muy punteras, porque en realidad la realidad de España es una realidad relativamente mediocre, porque hay mucho mediocre, pero también hay una parte muy activa, muy emprendedora, muy comprometida, muy trabajadora, que es espectacular. Lo que hay que hacer es ponerla en valor. Y alfombra roja a quien quiera trabajar, a quien quiera crear empleo, a quien quiera generar riqueza. Yo me quejo de que una tras otra, cada crisis que viene con la del ladrillo los peores, con el COVID los peores, con la del otro los peores. Pero aquí España tiene muchas cosas muy potentes. Increíble. Y tenemos unas gentes y unos empresarios que a lo mejor lo que hay que hacer es ponerles a gestionar un poquito, claro, que entren algunas gente con capacidad acreditada de que ha gestionado empresas o que ha gestionado dinero, y a lo mejor esos son los que tienen que llevar, y no los que han movilizado ahí una panda, una revolución social, y vas y le pones a gestionar 500 millones de euros, claro, porque ha movilizado a hacer piquetes en la calle. Es que a lo mejor ese no ha gestionado. Es que cuando tú vas a un puesto de trabajo te piden un currículum y una experiencia. No, aquí no. Aquí es a ver quién ha dado más la nota, mínimo, le ponemos a gestionar la pasta y así nos va. Que lo mínimo es saber sumar, por lo menos, ¿no? Bueno, oye, Pablo, hay algunas gasolineras que apuntan a que a lo mejor vemos la gasolina a 3 euros. ¿Tú te lo crees? No me atrevo a opinar, pero te digo una cosa, eso sería un escenario muy complejo. Para el gobierno no, porque como recauda casi el 50%, estará recaudando un 30% más todavía de lo que viene recaudando. Ahora, ya hemos ayer sobrepasamos los 2 euros el litro, tanto en diésel como en gasolina, sí. Y eso implicaría, eso que estás diciendo sería un repunte de la inflación base de 3 o 4 puntos más. Brutal. Esperemos que no. Brutal. Pero bueno, es que como vemos que está subiendo y que nos parece que no tenga techo, porque claro, es que estamos hablando de 2 euros con los 20 céntimos de bonificación. Claro, el gobierno se está planteando los 10 céntimos adicionales. Hay otro asunto, Pablo, y es el del coche eléctrico. Los ecologistas se oponen a que una fábrica de baterías de Navalmoral de la mata, porque los coches eléctricos son caros. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay que hacer coches eléctricos? ¿Los coches eléctricos son ecológicos o no son ecológicos? Son muy caros, sí, pero ¿son ecológicos o no? Bueno, yo no sé si eran ecológicos, pero cada vez que tenemos algunas oportunidades siempre salen los que están en contra de todo. Mi opinión es que los coches eléctricos han venido para quedarse. Claro. Habrá que medir los impactos, pero si cada vez que nos vamos a salir del turismo vamos a decir que no, porque tienen tantas cosas, yo animaría un poco a pensar en el medio y largo plazo como país y no a oponernos a todo. Claro. Bueno, estamos muy pendientes de Juanma Moreno Bonilla en ese mitin de Chiclana y atención a la última hora que acabamos de conocer. Mónica Oltra ha sido imputada finalmente de manera oficial. Como saben, había sido imputada por la Fiscalía, ya finalmente ha sido la Justicia la que ha decidido imputarla. Y también, atención, a la ministra de Sanidad. Acaba de confirmar que habrá 4ª dosis para todos los españoles, para toda la población, 4ª dosis. También la Comisión Europea ha prorrogado un año más el pasaporte COVID. Lo vamos a analizar enseguida con Antonio Muro. Pablo, desde el punto de vista económico, el empresario que acabamos de entrevistar de la peluquería decía que no iba a trasladar los precios porque había que dar un poco de estabilidad. Estamos evitando la espiral inflacionista gracias al sentido común y a la sensatez de muchísimos pequeños empresarios, pero eso no es eterno. Bueno, efectivamente, lo hemos comentado aquí algún día, ¿no? Cómo se está produciendo una inflación en las materias primas que llegan a las empresas y no lo están repercutiendo. O sea, están haciendo otro segundo esfuerzo los empresarios y las pymes y los autónomos por no repercutirlo, porque si lo hicieran de manera inminente,
la espiral inflacionista cogería más velocidad. Ahora, ¿cuánto aguante tienen? Es que no se han recuperado, es que los empresarios con los que estamos hablando están empezando a devolver ahora los ICOs que les dejaron porque les cerraron los negocios durante una pandemia. Es decir, estamos pidiéndole al enfermo que haga un esfuerzo de ponerse a correr muy rápido. Con lo cual, está complejo. Oye, yo hago una crítica aquí, pero que no es sé que no son fáciles las recetas, que estamos en un momento complejo, pero lo que hace falta es agilidad, tomar medidas rápido y sobre todo no salir en los medios pues generando miedo y mensajes equívocos que ya bastante quemados están y pasándolo mal como para que les demos estos mensajes. Un gobierno que no moleste, que no ponga palos en las ruedas, que Por lo sepa menos. sumar, que facilite las cosas a quien quiera trabajar. Y para el consumo doméstico, ¿cuáles son tus recomendaciones para ahorrar? Bueno, decía Getty Oil que él, como se hizo millonario y ganó mucho dinero, era levantándose temprano, acostándose tarde y buscando muchas veces petróleo. Esta es la receta. Estamos en un momento que yo lo que diría a la gente es que se preocupe, que se levante temprano, que mire bien sus ahorros, que se informe, que entienda lo que es la educación financiera, que entienda lo que es la inflación, los tipos de interés y que esté atenta a la actualidad. Menos series todo el día viendo ahí respecto a Netflix, pero menos series y más estar atentos a la actualidad por el bien que les ocupa. Es un momento para colocar en el sitio idóneo tus ahorros, tu deuda y mirarla muy atentamente, porque no es que estés perdiendo un 1, un 2 o un 3%. Es que en 4 meses puedes haber perdido la mitad de tus ahorros. Claro. Mira la volatilidad que hay en la bolsa, lo que llevamos y la situación que hay es para estar con los ojos bien abiertos. Lo digo un poco en concreto porque a veces vamos a temas más particulares, pero esta es la situación. Feijóo ahora mismo está hablando sobre la inflación. Vamos en directo a Hace escucharle. muy poco tiempo somos el país que peor lo ha hecho en esta crisis económica. Digo que hay otro modelo. ¿El modelo cuál es? Ayudar a la gente que crea riqueza, que crea empleo, bajar los impuestos, disminuir los trámites burocráticos y hacer un ejercicio de compromiso, de control del gasto burocrático y del gasto político. Esto lo ha hecho la Junta de Andalucía en estos últimos 3 años y medio. El modelo existe, está aprobado. La Junta de Andalucía ha bajado impuestos y se ha comprometido a bajarlos todavía más por un importe de más de 500 millones de euros de rebajas de impuestos en la próxima legislatura, empezando ya a rebajar el impuesto a la renta a las rentas medias y bajas. Existe este modelo, hemos conocido ayer los datos de exportaciones de Andalucía, un incremento del 28% en el primer cuatrimestre, 14.000 millones de euros más. Existe, por lo tanto, este modelo económico y lo que pretendemos es, bajando impuestos, simplificando los trámites administrativos, buscando consensos, con el diálogo social, con los sindicatos y con los empresarios, e invirtiendo en infraestructuras. Bueno, pues estamos escuchando a Núñez Feijóo en directo proponiendo ese modelo económico de andaluz que de momento está funcionando razonablemente bien. Bueno, fíjate qué miedo tenían, que parecía que allí solo podían gobernar lobo, los que viene el lobo, gobernaban claro. y va efectivamente bien. Se van acercando palabras, Luis, que nos dan miedo. Parece que no iba a llegar otra vez la prima de riesgo, llega. Yo te voy a meter un término que estoy seguro que las próximas semanas vamos a hablar de él, que es la estanflación. La vamos a tener en la Unión Europea, ya está en recesión Alemania y Francia prácticamente. Bueno, hasta Estados Unidos está. Aquí en España tenemos un crecimiento estimado del 2 y pico %, pero llega la inflación. ¿Y qué es la estanflación? Parón en el crecimiento con una inflación cercana al 8 o el 10%, así que tiene curvas. El peor de los mundos posibles. Pablo, muchísimas gracias. Gracias, Luis.